Bueno, pues vamos a la unidad 8. A ver, aquí está, que se llama food for thought. Food for thought es una expresión que se utiliza, que es como alimento para el pensamiento, ¿no? Algo así. Bueno, en esta unidad, la gramática, gran parte, viene determinada por la expresión de la cantidad, ¿vale? De la cantidad. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy precisamente es la base para esa cantidad, es decir, la base para luego posteriormente poder hablar, ¿no? Y de la cantidad de qué expresiones podemos utilizar y demás, que es lo que estáis viendo ahí en esa primera entrada dentro de Theory and Resources, countable and uncountable nouns. Así que vamos a ir a ello. Bueno, nombres contable e incontable. Dirá, pues yo lo sé, Javier. Los que se pueden contar y los que no se pueden contar. Muy bien, perfecto, claro. Exactamente. Lo que pasa es que hay que decir un poquito más, porque a veces lo de countable que se pueden contar, uncountable que no se pueden contar, hay ciertos contextos, situaciones, ejercicios en los que a lo mejor no nos ayudan. Pero básicamente es eso. Los nombres contables son aquellos que lo que designan, a lo que se refieren, permiten que podamos hablar de ellos, o de eso que se designa, o de eso que se refiere, podemos hablar de ello como una unidad o varias unidades. Si yo digo car, coche, la palabra car designa coche en inglés y yo puedo hablar de ello como una unidad, car, un solo coche, o cars, coches, dos o más. ¿Vale? Esos son los nombres contables, los que designan realidades, elementos a los que nos podemos referir como si fuera una sola unidad o dos o más unidades. Es decir, son sustantivos, estos sustantivos contables que tienen singular y que tienen plural. Un coche, a car, coches, cars. ¿Vale? O sea, básicamente es así, ahí tenéis. En apple, una manzana, apples, manzana. ¿Vale? Yo puedo hablar de la manzana como una unidad o puedo referirme a la manzana como dos o más unidades. Para la primera sería el singular, una unidad en apple, cuando son dos o más, plural, apples. ¿Ok? Vale. Incontables, los uncountable. Pues, lógicamente, designarían realidades que no se pueden contar. Es decir, elementos, sustancias, objetos, etcétera, a los que no nos podemos referir como una unidad o como varias unidades, sino que se visualiza, lo entendemos como si fuera un todo, una masa, un conjunto que no es posible dividir. ¿Vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Y entender esto, ¿por qué? Porque hay sustantivos que en inglés van a ser incontables, pero que en español a veces podemos utilizar como contables. ¿Vale? Por lo tanto, sustantivos incontables, aquellos que se refieren a una realidad, a un algo que no se puede dividir, que no podemos entender o visualizar como si fuera una unidad o varias unidades. Por ejemplo, los líquidos, liquids. Todo lo que sea líquido, water, agua, coffee, café, juice, que tenéis ahí, zumo, milk, leche, líquidos son siempre incontables. Yo no digo, es decir, una leche, no, no es milk, es milk, water. Pero entonces yo sí, pero yo digo una botella de leche. Bueno, pero lo que se cuenta es la botella, a bottle of milk, no la leche. Los líquidos son siempre incontables, ¿vale? Eso por descontado. ¿Qué más? ¿Qué otros sustantivos, qué otro tipo de Pe- sustantivos son contables? Perdona que Sí, te dime. corte. No, ¿Y no, si adelante. dices 1 litro de leche? Ajá. ¿No Pero, estás contando la leche? pero ¿qué es lo que se cuenta? ¿Qué es lo que pones en singular o plural? ¿El sustantivo milk o un litro? Ok. Entonces, a liter of Vale. milk, 2 liters of milk, lo que cuentas es el sustantivo que acompaña al líquido, no el líquido en sí. Ah, Es más, ese sustantivo es lo que nos permite manejar, las o sea, operar cantidades, sí. exactamente con esos nombres que no se pueden contar. ¿Vale? Y cuando se refiere a viento, mucho viento, no sé, es que no sé, algo más abstracto,
mucho calor. Es que Ajá, espera, a lo mejor me sí, estoy ok. liando, ¿eh? No, sí, tiene sentido. En ese caso, cuando hablamos de mucho de más, realmente, aunque desde el punto de vista de la lengua son expresiones de cantidad, pero en significado estaríamos refiriéndonos más bien a la gradación, a la intensidad. Mm, ¿Vale? Cuando yo digo, uff, es que hace un viento, hace muchísimo viento. Realmente no es que haya mucha cantidad, sino que la intensidad es muy es muy fuerte. O fuerte. Ajá. exactamente, o hace mucho calor, o it is very hot today. No es que haya una de la cantidad, sino la intensidad. La intensidad es fuerte, Lingüísticamente, sí. exactamente, cuando nosotros lo hemos analizado, por ejemplo, en castellano, lengua española, lo hemos estado analizando, pues si decíamos complemento, no sé qué, o cuantificador y tal. Pero realmente en el significado, a lo que está apuntando es a la intensidad Mm, en ese caso. vale, ¿Vale? vale, vale, gracias. Ok. ¿Qué otros sustantivos incontables? Por ejemplo, los que se refieren a masas, mass, como butter, la mantequilla, cheese, el queso, cream, la nata. Eso igual, eso son masas, son unidades que no se pueden separar. Igual decimos, pues, a piece of cheese o a wedge of cheese or whatever, ¿ok? O a tin of cream, pero no es posible, como digo, dividirlo en unidades. Yo digo una crema, una mantequilla. También ciertas sustancias o materias que están, aunque se componen de elementos muy pequeñitos, como granos, grains y tal, tampoco se pueden dividir. El arroz, rice, el azúcar, sugar, la arena, sand. Sí, es verdad, alguien me puede decir, se compone de cositas muy pequeñas, pero yo no digo una arena, yo puedo decir a grain of sand. ¿Ok? Yo puedo decir un grano de arena or something like that, ¿ok? Pero no digo una arena o un arroz o un azúcar, digo. Yo hablo de rice or sugar or sand, ¿vale? Por lo tanto, los incontables se conciben siempre como una sola unidad, imposible dividirlo, no podemos hablar de una o varias unidades y ya digo, tenéis esa serie de tipos, los líquidos, las masas, los sustantivos que aunque se componen de elementos pequeñitos no se pueden dividir, todos ellos siempre van a ser incontables. No es difícil, no suele ser difícil distinguirlos en un texto cuando esto nos sirva para utilizar los cuantificadores, que es de lo que hablaremos la semana que viene. No es difícil distinguir si el sustantivo es contable o incontable, ¿no? Por su significado, por las realidades a las que se refiera, insisto, no llevan a mucha confusión. A veces hay determinados sustantivos que en castellano solemos utilizar como contables, pero que en inglés no. Y a veces se puede producir esa confusión, pero no es lo más habitual o lo más común. Bueno, y ya para terminar, pues simplemente esto un comentario, ¿vale? Dice countable and uncountable at the same time. Resulta que hay veces que nos podemos encontrar, por ejemplo, en una frase, an ice cream, un helado. Eso es todo genial. Pero es que ice cream es incontable. El helado no se cuenta, tú cuentas el cono de helado, el palito de helado, lo que sea. O coffee. Pero Javier, si me has dicho que coffee que es un líquido, no se puede contar. ¿Cómo me encuentro yo en una frase a coffee? Bueno, de entrada, ice cream, coffee y otros casos parecidos son siempre incontables. Son nombres incontables. Por eso lo correcto es some ice cream. Ya veremos la semana que viene lo del some. O some coffee, porque eso es el cuantificador, uno de los cuantificadores que yo utilizo para sustantivos incontables. Pero entonces, ¿por qué es correcto encontrar an ice cream or a coffee? Muy sencillo, porque es una expresión a la que le falta algo y ese algo que le falta es lo que permite que yo utilice ice cream o coffee como sustantivo contable. Mirad, en ice cream en realidad yo debería decir an ice cream cone, cono de helado. Claro, yo puedo eliminar, la lengua me permite eliminar cone, que es el sustantivo contable y el que va en singular, y decir simplemente an ice cream, en lugar de tener que decir an ice cream cone, porque doy por sentado que ahí falta ese sustantivo contable. O igual con coffee, en realidad sería a coffee cup, una taza de café, pero no es necesario decir cup. Y puedo decir, se entiende, se sobreentiende el que esté elidido, la lengua me lo permite, y entonces yo puedo decir coffee, cuando en realidad lo que digo es a coffee cup. Y por eso es que puedo utilizar el
ese artículo, ese a de un sustantivo en singular. ¿Vale? Simplemente que si veis que esto aparece en texto, en un texto, porque a los ejercicios no vamos a jugar con esto, pero sí en algún texto, pues ya digo que es posible, por eso que estoy diciendo. En realidad no es que ya se hayan vuelto contables, sino que hay un sustantivo, el contable, que forma parte de la expresión, pero que se ha omitido y solo ha quedado el incontable con el artículo, en este caso para singular, o también si, por ejemplo, hubiera un numérico, un determinante de cantidad, etc. ¿Vale? Bueno, todo esto de contable e incontable, esa diferencia, la definición, es lo que nos va a permitir, a partir de la semana que viene, a partir del próximo bloque, hablar de qué expresiones, qué determinantes, qué, como dice aquí abajo, quantity determiners y qué otras expresiones de cantidad podemos utilizar delante de qué nombres. Y diremos, pues si es un sustantivo singular contable, llevará esto, pero si es un sustantivo incontable, llevará lo otro. ¿Vale? Eso ya lo veremos la semana que viene y practicaremos también un poco. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí la introducción de la cantidad.